Exaltamos a Dios por la oportunidad que nos da de estar aquí en Reforma Apostólica para hablar sobre el reino de Dios y sobre el propósito de Dios en medio de nosotros. Estamos muy contentos cada vez con lo que oímos de lo que Dios está haciendo y nos llena de alegría el escuchar testimonios de crecimiento, de personas convertidas, personas bautizadas, personas que se han integrado no solo a la iglesia ni solo a los grupos de comunión familiar, sino que se han integrado al propósito de Dios. Y esto es realmente emocionante y damos gracias a Dios por su fidelidad y por su presencia. Quiero hoy leer un testimonio que me llegó del pastor Liquidano. Dice así: bendiciones, mi apóstol, escribo esta carta con sumo gozo, sorprendido de todo lo que Dios está haciendo entre nosotros. Estamos en un avivamiento. Realmente la iglesia está siendo transformada. Ver jóvenes que ni siquiera querían venir a la iglesia con sus padres ahora están integrándose e incluso se han bautizado. Relaciones familiares restauradas. Estamos viendo la gloria de Dios y estamos programando en 3 semanas abrir otro servicio. Está llegando la gente sola, está corriendo la voz de lo que Dios está haciendo. El pasado viernes y sábado tuvimos un retiro, seminario, donde se compartió parte del congreso pasado y tuvimos talleres y realimentación, el adiestramiento, y llegó gente nueva y salieron convertidos, nacidas de nuevo. Durante ese bautizo experimentamos algo que nunca lo había experimentado. Se sintió una fuerte gloria y una presencia que estaba literalmente, al menos así me sentí, poseído por el Señor, y por los que se bautizaron testificaron que ellos sintieron durante ese bautizo cómo se desprendía de ellos un peso grande y se sentían libres, llorando y confesando que Jesús era su Señor. Fue impactante lo que Dios y lo que vivimos. Veo una iglesia encendida y entendida de que somos llamados a cumplir su propósito. Apóstol Abraham, le escribí esto para informarle y tenga conocimiento de lo que Dios está haciendo en la iglesia del Coloso y del centro en Acapulco, y que el 100% de la iglesia del Señor que pastoreo entendió para qué fue llamado. No nos confiaremos, cuidaremos de hacer el diseño de Dios, estaremos velando para que nadie se desvíe y se salga de lo que ya Dios ya predestinó. Así que gracias a Dios por este testimonio, y la verdad es que nos gozamos muchísimo de saber lo que Dios está haciendo. Tenemos ya hermanos de Costera Diamante que ya están conectados, el apóstol Carlos Navas también, hermana Diana de Acapulco, Eliana Amador de Villavicencio, el pastor Jacob y Marleni del Chal. Tenemos al hermano Carlos de Costera Diamante, a Israel Osorno de Toluca, México, a la profetisa Alejandra allá en Acapulco, a Wilfredo Daisy Gallardo de Costera Diamante. Tenemos a Mary de Méndez de Misión, tenemos Misión El Calvario de Cihuatanejo también, al pastor Julio y Susi de Honduras, Derly Ladino de Villavicencio, Colombia. Tenemos también a las familias Ávila Mendoza, Serrano y Cortés en Acapulco también, William Hernández de Villavicencio, el apóstol David Castellanos de Acapulco. Tenemos al hermano Alejandro de Bogotá, al pastor Liquidano, también allá en Villavicencio, en Acapulco, al pastor Abraham Celada. Tenemos allá en Waukegan
al hermano Rodolfo Miliana aquí en el centro, al pastor Ángel de Acapulco, al pastor Piña allá en Toluca, bendiciones, al pastor Filiberto, Dios te bendiga grandemente, Eugenio Solís, tenemos a la familia Folgar de la sede central, al pastor Francisco Lovelo de Villavicencio y al profeta César. Estamos muy contentos de saber ya que nuevamente Misión Cristiana del Calvario está como una familia reunida para exaltar y para bendecir el nombre de nuestro Señor. Por eso damos gloria a Dios. Tenemos a hermana Erika Alvarado de Costera Diamante, Eliana Piraga de Villavicencio. Tenemos al profeta Ronnie allá en Guastatoya. Tenemos Radio Manantial en Poptún Petén que está transmitiendo en vivo en este momento. Tenemos también a radio y a la televisión Fresca Unción de Nueva York, donde está el apóstol Noé, que está transmitiendo también en vivo y en directo todo lo que está pasando en este momento en Reforma Apostólica. Gracias a Dios. Tenemos la radio de Melchor de Mencos. Bendecimos a los hermanos en Melchor de Mencos porque están transmitiendo a todo el mundo este programa Reforma Apostólica. Y así que bendiciones. Tenemos también a los hermanos de Manzanotal. Dios les bendiga y queremos que cada día sigan siendo edificados. Al pastor Eduardo García allá en México, Dios te bendiga, bendiciones. Tenemos a hermana Leti de Melchor de Mencos, al hermano Génito Decio de Acapulco, a la hermana Wendy Montoya, a la hermana Marta López, a la familia Mateu de Colombia, a Johan de Melchor. Qué bendición es saber que de todos lados estamos conectados como una familia para recibir lo que el Espíritu Santo hoy nos quiere dar para Misión Cristiana el Calvario. Estamos siendo bendecidos con lo que Dios está haciendo y haciendo para la gloria de su nombre. Realmente estamos contentos con la manifestación de Dios. El día de hoy estamos contando con la presencia del apóstol Leonel Escobar, quien está pastoreando allá en Perú, en Lima, Perú, y Dios le ha bendecido y vino al congreso que tuvimos aquí, se ha quedado para estar con su familia estos días y qué bueno es realmente contar con él aquí en Reforma Apostólica. Apóstol Leonel, qué bendición es tenerle en medio de nosotros. Muchas gracias, apóstol Abraham. Qué bendición realmente poder estar aquí con ustedes en este programa tan edificante y gratificante, y estar en armonía también con todos los siervos de Dios que hay en todo el mundo, donde están reunidos en el mismo sentir. Y después de haber estado en este congreso donde hemos recibido esa revelación, confirmación de la revelación, pero yo también veo que hubo como un ensanchamiento de lo que Dios ya nos ha dicho, y obviamente ahora vamos con un conocimiento más amplio, sabiendo que lo que el Señor nos ha dado es eternamente, ¿no? Y tenemos que perfeccionarlo, como se nos ha venido diciendo. Apóstol, de verdad, este programa es de mucha bendición, porque es la misma palabra que se recibe en los congresos, obviamente que va volviendo a ir tal vez como en forma de realimentación, pero uno le encuentra cosas nuevas. Aunque uno está en el congreso y cuando usted refuerza, por usar ese término, aquí en este programa, uno dice, eso yo, ¿dónde estaba yo en ese momento en el congreso? Cuando dio eso, porque es tanta la riqueza que hay ahí, pero hay momentos en que uno dice, esto no lo había visto ahora, y eso va a fortalecer y a nutrir más lo que el Señor ya nos ha dado. Apóstol Leonel, constantemente nos ve allá en Lima, Perú, y un buen grupo de hermanos de la iglesia también. Ahora está usted aquí.
¿qué nos puede decir de cómo se siente uno allá viendo Reforma Apostólica? Bueno, la verdad es de que al menos yo lo veo con mucha expectativa y estoy pendiente de eso y volver a sentir uno eh, el mismo alimento, ¿no?, que recibimos todos, y eso es de mucha edificación y nos mantiene prácticamente como nivelado. Ah, hace algunos años atrás usted decía que los hermanos me habían regresado a sus lugares cuando usted ya tenían otra revelación que el Señor le había dado. Y algunos que nos ha costado venir a los congresos, pues decíamos, uy, ¿cuándo nos nivelaremos? Pero ahora que estamos con este programa tan bendecido por Dios, definitivamente que estamos allí casi en el mismo sentir y nivelados todo tiempo, ¿no? Y sé que esto se va a ir fortaleciendo más y los discípulos van a ir integrándose más, porque esto pienso que se va a dar en que muchos en sus trabajos van a poder interesarse por estar en este programa, porque no tenemos alternativa y no hay otro alimento mejor que el que Dios nos ha dado a Misión Cristiana del Calvario. Gracias a Dios porque realmente Reforma Apostólica no solo nos ha actualizado, sino nos ubica. Reforma Apostólica nos corrige, Reforma Apostólica nos enseña lo que Dios quiere para nosotros, lo que al Padre le agrada, lo que Él quiere que nosotros hagamos. Nos da directrices de lo que realmente nosotros debemos hacer. Y esto ha mantenido a la misión una misión con vida. Una misión la vemos cuando vemos informes en Facebook, testimonios de lo que está pasando en una iglesia, en otra, ya que gracias a Dios hay un buen número de hermanos que sube sus actividades, sube los testimonios, sube cosas, experiencias personales, y eso al leerlo nos llena de mucha emoción porque vemos una misión que está con vida, que está expresando la vida del Señor en medio de nosotros. No es una misión pasiva y que no está pasando nada, sino es una misión que esa información no solo aparece para que nosotros estemos informados, sino es para que conozcamos que de veras Dios está en medio de nosotros y alabamos al Señor por ello. Vinieron varios hermanos con usted y tuvimos la oportunidad de disfrutar de la comunión con ellos durante el Congreso, pero ellos ya han regresado a la iglesia en Lima. ¿Qué nos puede decir que los hermanos allá fueron a testificar? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que le ha contado nuestra hermana Patti sobre qué está produciendo ya en la iglesia, no solo el impacto, sino ya la influencia espiritual, lo que llevaron los hermanos de aquí del Congreso? Eso es lo sorprendente y el fruto del venir a este Congreso, porque ellas en su venida, la hermana Luisa y la hermana Marta, para ser específicos, ellos vinieron y estuvieron ahí metidas. Lo maravilloso es de que al volver allá, en la primera reunión que tuvieron, le tocó a una de las hermanas dar una realimentación del discipulado, y me testificaba mi esposa, la hermana Patti, que con una autoridad tremenda, con una seguridad con que enseñó y exhortó a los hermanos, a los discípulos, a seguir con pie firme, como se dice. Y el domingo siguiente del Congreso, a una de las hermanas le tocó dirigir la alabanza, y Patti estaba sorprendida de ver cómo llevó la hermana a la iglesia en una manera, diríamos, ordenada, pero a llevar a la iglesia a la adoración. Y ella dice, como nunca, se derramó el Espíritu Santo, la gloria del Señor ahí, y vemos que este congreso, la palabra, porque se hizo bastante énfasis también en lo que es la adoración, como el Señor lo había ordenado allá por medio del rey David y toda su gente, y entonces eso a ellas les impactó aquí, y hoy vemos de que lo han
lo han ejecutado, ya entraron en ese nivel. Y yo sé que no es producto de emoción, sino que es asunto de llegar a ese nivel y seguir precisamente esas directrices que el Señor nos dio aquí en el Congreso. Así que mi esposa está sorprendida por no solo el impacto, sino la transformación que hubo en ellas, como que las hubieran desatado. Bueno, Amén. no es que las hubieran desatado, las desataron realmente. Amén. Y eso trae más confianza para poder permanecer en Cristo y ser edificados juntamente con todos los demás discípulos. Así que es una experiencia maravillosa y ahora que voy de regreso para Lima también, obviamente llevo esa dirección del Señor para entrar en ese orden también, porque es lo que ha hecho falta, ¿no? Hemos adorado al Señor, hemos con todo nuestro corazón, pero esta directriz que vino por medio de su enseñanza realmente nos vino a ubicar otra vez y cada vez vemos que el Señor está dejando claro lo que debemos hacer y cómo debemos hacerlo. Es glorioso experimentar esta bendición de Dios porque vemos los resultados que el Congreso trasciende a las iglesias y de las iglesias trasciende hacia el mundo en el sentido de compartir la persona de Jesucristo. Pero los efectos ya se están viendo en las iglesias, con hermanos que ya han llegado y siervos y siervas de Dios que han ido a compartir esta bendición de Dios. Definitivamente le toca una tarea muy preciosa al llegar. Si esto ha despertado una Amén. inquietud preciosa, imagínense, me pongo a pensar, los hermanos, ahora cuando venga el pastor, ¿cómo irá a ser? No de asustados Sí, pues, ni temerosos, no, así sino es. que esto va a inundarse de la gloria del Señor. ¡Qué bendición! Hemos estado hablando sobre lo que se compartió en parte en el Congreso, y una de esas enseñanzas es en Cristo, con Cristo, Cristo en mí y para Cristo. Y estuvimos hablando el lunes pasado sobre en Cristo, y hoy queremos ampliar un poquitito más sobre esta importancia de entender bien en Cristo. ¿Por qué razón? Porque de allí se determina todo. Esa es la base, ese es el fundamento, ese es el punto de partida hacia todo lo demás que el Señor está dando. Y para llegar a con Cristo y Cristo en mí y para Cristo, porque no puedo lograr todo lo demás si no estoy entendiendo bien, viviendo bien y practicando bien nuestra vivencia, no solo experiencia, sino una experiencia vivencial de la realidad de estar en Cristo Jesús. Tomamos como base 2 Corintios 5:17, que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. De modo, esa palabra de modo es que está estableciendo un orden. No puede ser de otra forma, no puede ser por otra razón, no puede ser por ninguna otra causa, sino hay una sola causa. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Nos está hablando de un estado, no de un proceso solamente, sino habla de una experiencia que tenemos al estar en Cristo. Eso no quita el proceso de transformación que se da a partir de allí, pero lo que pasa cuando uno recibe a Jesucristo, y como hemos dicho en otros casos, hemos hablado de 4 cosas que tiene que ver el proceso de salvación. Una es arrepentimiento, creer de todo corazón que Jesús es el Señor, confesar el señorío de Cristo, bautismo y el bautismo. Eso me hace entrar a una vida nueva. Eso me hace entrar a estar en Cristo. Muchos dicen,
cuando una persona levanta la mano, ya esa persona es nueva, ya esa persona nació de nuevo. Se convirtió, dice. No, no es así. La escritura por eso nos especifica bien el momento en que eso pasa. Ahora, cuando vemos esto, entonces vemos que Dios nos está colocando precisamente en el punto importante. Allí comienza toda nuestra experiencia en Cristo Jesús. ¿Qué nos podría ampliar sobre esto y qué nos podría decir sobre esto? Definitivamente que esto es importante volver a mencionarlo una y otra vez para nosotros, porque de alguna manera nosotros creíamos estar en Cristo a todos los años de vida cristiana, y yo puedo compartir que tengo 28 años de haber tenido ese encuentro personal con el Señor, y yo creía estar en Cristo. Y obviamente Cristo en su misericordia perdonó mis pecados y mi vida cambió de una manera radical, pero no tenía la vida precisamente que hoy estamos disfrutando, porque faltaba el conocimiento, este conocimiento de entrar en Cristo. Tanto es así, lo que comentaba antes de iniciar este programa, le decía al apóstol que cuando nosotros fuimos sumergidos en las aguas, como se llamó, para entrar al orden, en ese momento al salir del agua estaba el profeta Ronnie también con el apóstol allá en Lima, y fue tan glorioso lo que experimenté, porque oí una voz estruendosa sobre nosotros, y una voz que decía camino de santidad. Y lo maravilloso de esto es de que realmente fue una visión que tuve ahí. Yo estaba al inicio del camino, no estaba a la mitad del camino ni iba avanzado. Ya, según yo, ya tenía 24 años de vida cristiana, y entonces ya iba muy avanzado. Pero cuando vino esta revelación o directriz del Señor, fue fabuloso. Además de esto, que el Señor mostró que usted había llegado allá y había tirado la plomada sobre la edificación. Y al tirar la plomada, obviamente por el Espíritu Santo, se hizo evidente todas las demás cosas que estaban fuera de orden. Y definitivamente el estar en Cristo, hoy podemos disfrutar de todo esto. No sé si es el momento de poder compartir algún texto bíblico, lo que está, por ejemplo, en el Evangelio de Juan 8:31. A mí siempre me ha impactado esta palabra, porque dice ahí, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído: si vosotros permaneciereis en mí, seréis verdaderamente mis discípulos. Está hablando precisamente de permanecer. Y muchas veces nosotros hemos pensado que por asistir a la iglesia, por ofrendar y servir, estamos en Cristo, pero el Señor dice: si mis palabras permanecen en vosotros, seréis, vuelvo a leerlo otra vez, si vosotros permaneciereis en mí, seréis verdaderamente mis discípulos. Y obviamente esto es lo que faltaba, el ser discipulados, como realmente el Señor lo estableció, y por eso estábamos prácticamente siguiendo de alguna manera el camino del Señor, o como usted dijo en algún momento, estábamos junto al camino, pero no estábamos en el camino. Y esa es la riqueza que hoy realmente disfrutamos, y que poco a poco esto va a ser derramado en un conocimiento sobre toda la iglesia. Mientras usted estaba aquí comentando del Congreso y todo esto, cómo es que estamos en Cristo, vino a mi mente cómo es que en el engendramiento, por ejemplo, el espermatozoide obviamente está en el varón, y cuando es trasladado, voy a usar ese término,
porque es bíblico. Cuando es trasladado al cuerpo de la mujer, ahí es trasladado y empieza a cobrar vida la sangre de la mujer y todo eso, y ahí es formado y va creciendo. Y es lo mismo que nos va a pasar a todos los que estamos en Cristo y permanecemos en Cristo. Ahora, es precioso cuando vemos eso, porque dice aquí en Gálatas 3:27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Es un sumergimiento en Cristo que nos abarca todo. Es cuando introducimos algo, por ejemplo, y lo queremos llenar de chocolate, lo introducimos en el chocolate, pero todo es revestido de chocolate. Sí. Lo que se ve ya no es lo que se introdujo, sino lo que se ve es todo el chocolate. Ahora, cuando nos está hablando de esto, de ser bautizados en Cristo, nos está hablando entonces que el bautismo no es, como se decía antes, voy a usar un término que usábamos antes, no es para ser miembro de la iglesia, no es para tocar en la iglesia, no es para tener un privilegio, no es para que yo pueda casarme, no es para nada de eso. Aquí dice que el bautismo me hace estar en Cristo. En otras palabras, el bautismo, según la Escritura, es precisamente para que yo esté en Cristo. Pero no solo estar en Cristo, sino dice estar revestidos de Cristo. Que eso ya significa que estoy totalmente cubierto de todo lo que es, no el sentimiento de Cristo, sino todo lo que es la persona de Cristo. Y por eso es importante el que nosotros comprendamos que estar en Cristo, realmente de allí se inicia todo el transcurrir de la vida cristiana. Por eso es importante no solo creer, por eso es importante no solo confesar que Jesús es el Señor, sino ser bautizados. Pero ser bautizados bajo esta línea, bajo esta perspectiva. No ser bautizados como la idea que se tenía antes, muy débil, muy superficial, muy... aunque se hablaba de muerte, de sepultura y resurrección, pero era como un eslogan. La verdad es que no pasaba nada en la persona. Nos gozábamos porque dejaba de beber, pero eso Alcohólicos Anónimos también lo hace. Nos gozábamos porque dejó de fumar, pero eso también a hoy en día, ¿cuánta gente ha dejado de fumar sin estar en la iglesia? Pero esto está hablando de cambios, porque dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, qué importante es que lo que el Señor nos ha estado mostrando, de que realmente la base de todo está estar en Cristo. Ese, como decía hace un ratito usted, el versículo ese, es permanecer en Cristo. No solo es estar y salirme. No es la idea como muchos tienen, que van al templo y dice, bueno, vamos a ir al templo o vamos a ir a la iglesia para ver al Señor, para sentir al Señor, para expresar al Señor, pero ¿y entonces dónde está el Señor? No está solo en el templo, quiere decir que ellos no están en Cristo, sino solo están esperando sentir a Cristo en cualquier lado. La experiencia personal es realmente tener a Cristo y estar en Cristo, porque esto me permite, como usted decía, ser discípulo de Cristo, ser hijo del Señor, porque estoy en Él. Y al estar en Él, entonces empiezo a experimentar todo aquello que estoy revestido de la persona de Cristo Jesús. Importantísimo, obviamente, esto yo lo entendí así, que el entrar al orden y el ser bautizado no es solo para ser parte, como usted decía, de una congregación, sino para empezar una vida de discipulado hasta que eso se convierta en un estilo de vida. Porque a esto nos lleva el discipulado. Hay muchas personas que empiezan los temas del discipulado o el adiestramiento y luego dicen, bueno, yo ya llevé unos cuantos, no los he llevado todos, pero he llevado, pero no se trata de seguir los manuales, sino se trata de permanecer en el Cristo hacia donde los manuales
nos están El dirigiendo por la adiestramiento palabra. y discipulado no va a producir nada Sí, pues. si no estoy en Cristo. Sí, Lo por- único que va a producir es conocimiento, Eso nada más. el saber, pero realmente el discipulado y el adiestramiento es para hacer realidad lo que es estar en Cristo Jesús. Una de las cosas que a mí digamos, me impactó bastante es cuando leemos en Colosenses que el Señor nos ha trasladado del reino de las tinieblas a su luz admirable. Y obviamente cuando dice que nos ha trasladado, inclusive en Hechos también dice de la potestad de Satanás a la potestad de Cristo. Entonces, eso nos está diciendo que ya fuimos sacados de un lugar por su misericordia y hoy estamos en la luz admirable que es Cristo Jesús. Y al estar ahí precisamente no da ninguna, ¿cómo explicar esto? No da margen a pensar de que nosotros, porque algunos piensan que fue mudanza la que hubo. Uno cuando se muda de un sitio a otro se lleva todas sus cosas, no se va uno solo. Ahora, entonces, cuando Dios nos trasladó para ser esa nueva criatura, de manera que tiene que quedarse todo lo viejo. Volviendo a 2 Corintios, la cita base precisamente dice, las cosas viejas pasaron. En otras palabras, las cosas viejas que teníamos antes se quedaron atrás y aquí hay que seguir alimentados, guiados y fortalecidos por toda la riqueza que hay en Cristo. Muchos quizás se preguntan, pero ¿cómo es eso de que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es y las cosas viejas pasaron? Y se preguntan y dice, pero en mí no han pasado. Y ven al esposo y dice, pero en el esposo no ha pasado. Ven a los hijos y dice, pero en los hijos no ha pasado. Y en algunos casos se da esto y empieza la batalla. Entonces, ¿qué está pasando? Puede pasar dos cosas. Una es que no habíamos entendido exactamente lo que es estar en Cristo. Que aunque tuvimos la experiencia, no la hemos vivido. ¿Por qué razón? Por la falta de un entendimiento, por causa de que la revelación ha llegado hasta este tiempo y ahora sí lo podemos vivir, pero a partir de aquí sí ya no debe pasar. La otra es porque, la segunda sería porque realmente no estamos en Cristo. Nos falta el estar en la persona de Cristo, porque no nos habla de una imaginación, no nos habla de una idea, no nos habla de algo que yo estoy asumiendo, no nos habla de una fe a ciegas, sino nos está hablando de una realidad. Quiere decir que el estar en Cristo me lleva a vivir realidades en Cristo. No imaginaciones, no sueños, no anhelos. Yo como quiero ser diferente. No, esos son esperanzas. Pero en este caso no está diciendo, de modo que si alguno está en Cristo, va a llegar a ser. Lo da por hecho. Lo da por hecho, lo da por sentado. Entonces, ahora que ya entendemos así, que es, debemos de vivirlo y practicarlo y ejecutarlo. ¿Por qué? Porque esta es la realidad que el Señor ha puesto en medio de nosotros. Yo creo que nosotros los que hemos predicado en otro tiempo la palabra, tenemos parte de responsabilidad, porque yo me he dado cuenta que la forma en que se evangelizaba antes, se le decía, recibe a Cristo, tu vida va a cambiar, y lo que se menciona, ¿no?, en los libros, un evangelio de oferta, y dejábamos a un lado el arrepentimiento. Ese mensaje que hoy se está predicando, entonces por eso la gente recibía a Cristo, pero al no estar arrepentido no aborrecía las cosas antiguas que hacía, y ahora que nosotros hemos entendido eso, estamos aborreciendo inclusive a un conformismo por estar ya en Cristo, inclusive ministerialmente. Uno puede decir, bueno, gracias a Dios no tendré grandes cosas, pero soy un siervo de Dios y estoy haciendo la voluntad. Y entonces habíamos caído en algún conformismo, pero esto nos
la revelación que el Señor nos ha dado ha traído precisamente luz. Y lo que usted decía ya no es una fe a ciegas, sino es una fe iluminada precisamente por la revelación. Vivencial. Que nos lleva a esa vivencia, a ese estilo de vida. Y entonces yo veía que la gente que recibía a Cristo, como generalmente se decía, todavía iban y se embriagaban y volvían al culto y porque no habían aborrecido estas cosas. En Hebreos la Biblia dice, tocante a Jesús, que Él amó la justicia y aborreció la maldad, por lo cual dice, te ungió el Dios tuyo con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Entonces, cuando Jesús definitivamente, el ser hijo de Dios, la llenura del Espíritu y el hacer la justicia, porque esto fue lo que marcó la diferencia en la vida de Jesús, que a Él le importó hacer lo justo delante del Padre, no importara todo lo que pudieran decir los religiosos de su época, y entonces determinó hacer la voluntad del Señor y aborreció la maldad, dice ahí, por lo cual te ungió Dios, ¿verdad? Como usted decía, el ser revestidos de. Cuando habla precisamente sobre eso en Colosenses capítulo 3 y versículo 10, habla de ser revestidos del nuevo hombre. Pero ¿por qué le tiene que hablar a la iglesia de ser revestidos del nuevo hombre? Si eso realmente debió haber pasado al principio. Porque la iglesia de Colosa tampoco había entendido lo que era el dejar el viejo hombre y revestirnos del nuevo. Y entonces viene Pablo y otra vez se lo hace mencionar, ¿verdad? Que nos despojemos del viejo hombre y revestirnos del nuevo. Cuando dice la Escritura que esa es la experiencia que pasa y que debe pasar en todo aquel que no solo se entrega a Jesucristo, sino está en Cristo. Por eso dice, y somos bautizados en Cristo, de Cristo somos revestidos. Sí, pues. Ahora, pero ¿por qué el apóstol Pablo viene y se lo dice a la iglesia de Colosa? Que se revistan. Lo mismo le dice a la iglesia de Éfeso, lo mismo a la iglesia de Corinto, lo mismo a todas las demás iglesias. Eso significa que la iglesia no había entendido la claridad o con toda claridad el proceso de conversión. No habían entendido lo que era estar en Cristo y por eso era que andaban conforme a los otros gentiles o conforme a los gentiles. Su vida no estaba demostrando esa realidad, estar revestido de Cristo. Y por esas razones que se tiene que estar hablando, viene Pablo y les habla a estas iglesias otra vez, revístanse de Cristo. Entonces la pregunta es, bueno, entonces ¿eso pasa al comienzo o pasa ya hasta después? Debe pasar en el comienzo, pero permanecer, como se decía hace un rato, en Cristo. Eso nos va a permanecer revestidos de la persona de Jesucristo y vamos a poder expresarlo. El faltante de esta iglesia de Colosa o de las demás iglesias era que no habían entendido lo que era estar en Cristo. Por eso era que hacían lo que querían. Hacían las cosas que a ellos les parecía mejor. Hace poco me encontré a una señorita en la calle y me dice, Apóstol Abraham, yo soy de tal iglesia, de Misión El Calvario. Ah, qué bueno. Yo veo Reforma, me dice. Y en ese programa usted dijo, ayúdeme a salir de esta duda, me dice. En ese programa usted y el apóstol Ronald dijeron que yo no me debería de casar con quien yo quisiera. Yo le dije, bueno, no mencionamos eso así, pero realmente ese fue el espíritu por el cual lo dijimos, le dije. La verdad es que no debes de casarte, le dije, con quien quieras, sino con quien debes, que es muy diferente. Gran diferencia. Entonces, en la vida cristiana no es de hacer lo que quiera, sino es de hacer lo que debo. Y ahora en Cristo Jesús, al estar en Cristo y revestido de Cristo, no es hacer lo que quiero, sino es hacer lo que debo. ¿Por qué? Porque estoy en Cristo Jesús.
Por eso Jesús decía, yo no hago lo que yo quiero, sino hago lo que Él quiere. ¿Por qué hacía lo que Él quería? Porque estaba en el Padre. Sí, pues. Lo mismo dice el Espíritu Santo, no hará lo suyo, sino hará lo que oyere. Ahora, ni el mismo Espíritu Santo hizo lo que Él quería. Entonces, ¿por qué en la vida cristiana nosotros hacemos lo que queremos? Aunque es un camuflaje del diseño y del modelo, y decimos, sí, yo estoy haciendo lo que es del Señor. Pero en la realidad lo estamos haciendo a nuestra manera. ¿Por qué? Porque no hemos comprendido, como la iglesia de Colosa y las demás iglesias, el estar en Cristo y el estar revestido de Cristo. Como decía en la programa de reforma apostólica anterior, el que está en Cristo, la evidencia es que está revestido de Cristo. El que se metió al agua, la evidencia es que salió mojado. Está mojado. Nadie me puede decir, mire, yo me acabo de meter a la piscina o al mar o a la ducha si no está mojado. Entonces, el estar en Cristo es estar revestido de Cristo. Si no está revestido de Cristo, o no lo ha entendido muy bien, y eso no le hace ser partícipe de la bendición de Dios, o sencillamente, imaginariamente, está en Cristo, como la gran cantidad de personas que están en la congregación. Suponen que están en Cristo, pero toda su vida y toda su expresión no es revestido de Cristo, sino es revestido del yo mismo. Es importante eso. En Efesios 4, apóstol, mientras usted estaba hablando ahí, dice ahí en Efesios 4, 24, y vestidos del nuevo hombre, pero dice creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Entonces esto fortalece claramente lo que usted está diciendo. No es revestirme de lo que yo quiero, ¿no? Entonces, yo antiguamente... Y tener a un Cristo adentro. Sí. Pero está revestido de yo. Exacto. De mí mismo. Yo podría decir que estaba revestido de un Cristo falso, ¿no? Antes de lo que se llamaba como nacer de nuevo. Ahora, precisamente nosotros tenemos que velar para que esto se dé en nuestra vida espiritual. Es importante considerar esto para nosotros que somos coyunturas para los discípulos, recibir esta enseñanza y entregarla de esta manera, velar que la enseñanza les quede claro a ellos para que no se revistan como se está mencionando en un criterio personal, en lo que yo pienso, en lo que yo creo, sino como dice ahí, esa palabra según Dios. Y eso es lo que debe prevalecer en nuestras vidas. Porque los teólogos pueden decir tantas cosas que parecen bonitas, pero como lo que Dios dice es lo que vale. Y luego añade aquí, dice en justicia, a ver, lo quiero leer otra vez, vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y de hecho, Cristo es justo, Cristo es santo, y esta palabra pues nos deja a nosotros ese deber de velar de que dice revestidos, y cuando está diciendo revestidos significa que me tengo que vestir una y otra vez. No es que con una sola vez, sino es que la palabra de Dios nos sigue que... Bueno, estoy en Cristo, pero eso me reviste de Cristo. Ajá. Y expreso a Cristo todo el tiempo. Exacto. Expreso a Cristo en toda la experiencia de nuestra vida. Es lo mismo que dice aquí Colosenses, el versículo que leíamos, de Colosenses 3, 9 y 10. ¿Por qué le dice, o leamos el 8? Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros. ¿Pero por qué? Habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. O sea, nos está llevando nuevamente a 2 Corintios 5:17. Ahora, debido a eso,
Entonces dice revestido el nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo crió se va renovando El versículo 10, hasta el ¿verdad? conocimiento pleno. ¿Qué es lo que me va haciendo el expresar a Cristo? Voy conociendo a Cristo de una manera plena, completa, real, vivencial. El revestimiento que El ahí dice. revestimiento. Entonces, por eso viene el apóstol Pablo y le dice a la iglesia de Colosa, revestíos del nuevo hombre. ¿Pero por qué? Porque estaban viviendo un evangelio tradicional, Con vestiduras del viejo hombre. con vestiduras del viejo hombre. Entonces no estaban expresando el estar en Cristo y el estar revestidos de Cristo. Cuando vemos esto, esta es la situación de la iglesia en general. Por eso era la pregunta que hacía y ese cuestionamiento que alguien podría hacer, bueno, y entonces, ¿qué me pasó a mí? Pues entonces no me pasó nada porque todavía miento, todavía me airo, todavía, ¿qué más? Tengo discordias con los hermanos, todavía Embriaga. me embriago, todavía, ¿qué más? Todo lo demás, según aquí relata que son expresiones del viejo hombre. Pero no podemos expresar el nuevo hombre mientras no estemos revestidos del nuevo hombre que es criado según a la imagen del que lo crió. Ahora, eso cuando pasa, aquí les tiene que hablar el apóstol Pablo a ellos de eso. ¿Por qué? Porque no lo estaban expresando, no lo estaban viviendo. Algo que debió haberles pasado desde el principio, porque les está hablando de un viejo hombre que han sido despojados de ello. Pero ellos estaban viviendo como un viejo hombre que todavía estaban revestidos de él. ¿Por qué razón? Porque no lo habían entendido y porque no le habían creído al Señor esa experiencia que se tiene cuando uno está en Cristo Jesús. Tal vez lo que les había hecho falta es conocimiento, porque aquí, por ejemplo, en Efesios 4:22, habla primeramente de despojarse del viejo hombre, para luego revestirse del nuevo. Habiendo despojado, o sea, Sí, pues. según Pablo, da por sentado que ellos se despojaron del viejo hombre. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos, dice acá, del viejo hombre que está viciado, conforme a los deseos engañosos, y revestidos y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. O sea, es verdad. Hay ejemplos tan rústicos, ¿verdad? Como esto de que uno después de haber trabajado no va a la ducha, se baña y se pone la misma ropa. Entonces es incómodo. Eso no se da en la vida real, ¿verdad? Pero entonces es obvio que aquí el Señor nos está diciendo, despójense de esas cosas que les impiden agradar a Dios, que les impiden permanecer en Cristo. Ahora, ¿por qué les habla de despojarse? Porque ellos no habían aplicado Así es. lo que realmente sucede en la vida cristiana. ¿Qué es lo que el Señor nos está diciendo ahora? Esta experiencia debe pasar al inicio, pero como no ha pasado, no es porque no haya sucedido, sino porque no la hemos entendido, no la hemos vivido. Pero ¿qué tenemos que hacer entonces? Aplicarla, creerla que Dios dice que así es y así es. ¿Por qué no, como decíamos el lunes pasado, nos cuesta creer que eso pasa? Pero es porque todavía lo analizamos, lo razonamos y eso nos lleva a confundirnos y a ver imposibles. Hablaba del síndrome de Sara, que Sara viene, cuando el Señor da la palabra, Abraham tendrá un hijo y será a través de Sara. Sara lo que hizo fue lo que hacemos todos, verse a sí misma. Y empezó a analizar, ya soy vieja, soy estéril, ya se me pasó el tiempo de las mujeres. Y Abraham ya es viejo también, no solo se vio a ella, sino vio al otro. Entonces, no estaba mintiendo, estaba viendo una realidad humana, pero no una realidad basada en el diseño, en lo que Dios había dicho. Sara te dará un hijo. Y ese es el problema que tenemos. Por eso es que no vivimos esta experiencia de esta realidad de revestidos del nuevo hombre. ¿Por qué razón? Porque estamos todavía, ¿qué cosa? Del viejo hombre. Haciendo lo de Sara, viéndonos a qué? A nosotros, viendo al viejo hombre, pero no
a la persona que está revestida y nos está revistiendo a nosotros, que es Cristo Jesús. Ahora, ¿cuál es entonces el mensaje del Señor hoy? El mensaje del Señor hoy es que precisamente nosotros podamos comprender y aplicar y creer lo que realmente en Cristo nos ha pasado. ¿Qué es entonces lo que tenemos que hacer? Empezar a vivir bajo esa línea, empezar a vivir bajo esa directriz, que hemos nacido de nuevo porque estamos en Cristo, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Recuerdo que una vez un predicador le oí que decía que era la experiencia en su vida de una versión en la Escritura, y decía: las cosas viejas están pasando. Entonces, ¿qué es lo que realmente está sucediendo? O sea, no ha sucedido. Entonces, pareciera lógico, pero estamos diciendo, yo me atrevo a decir una herejía de lo que realmente la Escritura dice, que eso ya pasó, no es que está pasando. Ahora, ¿por qué creemos que está pasando? Porque es una experiencia que no la creemos que sucede, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Qué importante es esto entonces, porque aunque suena bonito, las cosas viejas están pasando, pero esa es mi realidad, pero no es la realidad de la Escritura. Sí, pues Dios lo dio por hecho. Dios lo dio por sentado, pero quiere que así también nosotros lo creamos, suceda en nosotros. Al creerlo lo vamos a aplicar, al creerlo lo vamos a hacer realidad, al creerlo lo vamos a vivir desde esta manera. Por eso hablábamos la semana pasada de que sin fe es imposible agradar a Dios. Y es necesario que el que se acerca a Dios, dice, crea que le hay. Y que es galardonador. Y que es galardonador de los que le buscan. Pero también decíamos que es por la fe que vamos a entender, según Hebreos 11:3. Por la fe entendemos. Sí, pues. No es al revés. Primero lo entiendo, y después creo, para luego creer. Eso era lo que Sara tenía, lo que Tomás hizo. No, yo primero tengo que meter mi dedo en su mano para saber que Él es. Y en el costado, ¿verdad? Y en el costado, para saber que Él es. Y ese es el problema, que a veces nosotros como cristianos todavía actuamos bajo ese rudimento del mundo, conformados a este siglo, pero no realmente aplicando lo que la Escritura dice de nosotros. Lo que nosotros realmente tenemos que hacer es aplicar lo que realmente el Señor dice que eso pasó en nuestra vida. Su diseño. Su diseño. Lo explicaba como cuando el Señor habla y dice, por su llaga fuimos nosotros curados. Es un hecho. La pregunta sería, bueno, ¿y entonces por qué seguimos enfermos? ¿Cuál sería la respuesta? Si seguimos enfermos es porque no hemos creído total de que Él llevó nuestras enfermedades. Y que ya fuimos curados. O sea, al creer lo que vamos a hacer, lo vamos a aplicar. Eso es lo mismo que tenemos que hacer ahora. No que alguien, bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Me tengo que volver a convertir? No, no es eso. Ni tiene que volver a bautizarse otra vez. Si ya se bautizó dentro del orden, no. Sí, pues. Si no lo ha hecho, sí. Ah, claro. Pero si ya lo ha hecho, entonces lo que ahora tiene que hacer es creer. Esa es la vida precisamente que genera la palabra de Dios en nosotros, cuando esa fe en la palabra, en lo que Él dijo, genera convicción. Y yo quisiera ver en 1 de Pedro 5 toda la riqueza que está ahí, lo que ocurre en nosotros cuando estamos en Cristo. No sé si es este momento especial. Dice ahí en 1 de Pedro 5:10, es muy rico, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, pero dice en Jesucristo,
después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Entonces, la riqueza que está aquí es de permanecer en Cristo y se van a dar ahí todas las demás cosas. Vamos a ser afirmados, vamos a ser afirmados, fortalecidos y establecidos, pero la perfección que está ahí, Él mismo os perfeccione. Entonces, esto es precisamente lo que va a darle la forma que Dios quiere que tengamos. Así es, porque de ahí parte todo. De ahí parte todo. Al tomar la forma, según aquí, dice, ¿verdad? Él mismo os perfeccione, luego vamos a ser afirmados, fortalecidos y establecidos. Así es. Pero primero tenemos que estar en Cristo. Y lo lindo de aquí dice que nos llamó a su gloria en Jesucristo. Entonces, cuando alguien no está fortalecido, afirmado, ajá, ¿qué más? Establecido. Ajá. ¿Qué más? Reafirmado. Habla de varias cosas. Sí, habla de varias cosas. Ver, ¿cuáles son? La primera que dice ahí es perfeccionado. Si alguien no está perfeccionado, afirmado, fortalecido y establecido. Si alguien no está viviendo esas experiencias, ¿qué nos dice? Que no está en Cristo. Una, que no está en Cristo, o otra, que no está viviendo la realidad en Cristo. ¿Por qué? Porque no le está creyendo y practicando esa vivencia de esa realidad. Entonces se terminan las depresiones. ¿Cómo está, hermano? De bajón, hermano. Viera que esa persona no está viviendo en Cristo, porque pues no está expresando la vida de Cristo. Esas son todavía expresiones de la vida de la vida antigua. No sé qué hacer. No sé qué hacer. ¿Qué más? No entiendo. No entiendo esto. Sí, pues eso pasa mucho. No sé por qué me está pasando esto, no sé por qué lo otro, no entiendo. Si soy una hija de Dios, y si estoy en el discipulado, estoy en el adiestramiento. Y voy a la iglesia todos los días. Ajá. Oro a las 5 de la mañana. Sí, hago vigilias. Hago vigilias. He hecho hasta 40 días de ayuno, pero no está en Cristo. Entonces, ese punto es importante, o no lo está aplicando a la realidad. Es como alguien, ya fuimos, dice, por su llaga fuimos nosotros curados, pero sigue enfermo, o quizás se muera de enfermo. ¿Por qué razón? La idea y la defensa que tenemos es, bueno, es que quizás Dios quiere que yo sea así y que yo esté así. Pero entonces, ¿para qué murió? Pues, entonces, ¿para qué fueron sus llagas? Si dice que ya fuimos curados. Es por la falta de creer, como se decía, y la falta de la aplicación correcta del diseño establecido por Dios. Ahora, entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor en este caso? Que tenemos que creerle y aplicar correctamente lo que el Señor ha dicho en su palabra. Y no utilizar nuestro diseño, sino el diseño del Señor, porque eso nos mete a su propósito. Según Efesios 3:11 dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Cómo vamos a ser metidos al propósito de Dios? A lo que realmente el Señor quiere, siempre y cuando, ¿qué cosa? Estemos en Cristo Jesús. Nadie va a poder realizar el propósito de Dios si no está en Cristo Jesús. No, y la importancia de estar en Cristo, no solo en lo que hemos visto, sino es que el que está en Cristo va a ser alimentado de todo lo que está en Cristo. Así es. No hay que buscar fuera del cuerpo, porque si se sale del cuerpo es que fue abortado. Entonces, y obviamente muere, perece, pero yo veo ahí que todo lo que está en Cristo, por eso es que Jesús es el pan de vida. Ajá. Es la luz, Él nos ilumina, y todo lo que la Escritura es nuestro pastor, pues nuestro guía, ¿no? Y entonces, y Él, como dijo el apóstol Juan cuando testifica, Jesús es el buen pastor, y el buen pastor su vida dio por las ovejas. La misma sangre de Cristo nos va a purificar y nos va a limpiar, de manera de que estemos en armonía en Cristo Jesús y tengamos la misma vida
que tuvo Cristo. Obviamente estamos en un proceso de perfeccionamiento, pero ya Pero es se están basado en dando, lo que ya tenemos. basado en lo que ya tenemos. La vida de Cristo que ya tenemos la tenemos que ir expresando y haciendo una realidad en cada uno de nosotros, porque estamos en Cristo y al estar en Cristo tenemos vida Los beneficios. y tenemos todos los beneficios de estar en Cristo Jesús. Qué bendición, apóstol Leonel. Qué lindo sería que ahora nos bendijera, nos diera una palabra de oración profética declarando que toda la misión empieza a experimentar o está viviendo o es sumergida, es introducida a una dimensión real de experimentar la realidad de ese versículo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Está bien, apóstol. Oremos entonces. Amén. Oramos que se unan con nosotros todos los que están en cualquier parte escuchando esta enseñanza tan rica. Soberano Dios y Padre nuestro. Amén. Te bendecimos y te damos la gloria, las acciones de gracias por todo lo que tú determinaste hacer amén. Con nosotros. Aleluya. Padre, al estar aquí, Señor, en tu presencia, juntamente con todos tus ministros, Señor, y discípulos que hay en todo el mundo y en toda la misión. Padre, te damos gracias porque hoy nos concedes ver que no es para unos cuantos nada más, sí, Señor, esta palabra de vida, este estilo de vida, y gracias porque nos has revestido de Cristo, nos has introducido en Cristo, y sabemos, Señor, que esto va a llegar hasta el más pequeño, hasta el más nuevo en las congregaciones, porque es tu Espíritu el que nos está guiando, no solo a entender estas verdades, Señor, de tu palabra, de tu reino, sino que es para que las vivamos, y como tú has dicho, Señor, que lo que tú nos has demandado no son gravosos. Gracias, Padre, por estar con nosotros, porque Cristo también está en nosotros, con nosotros, por nosotros, y nosotros en Cristo, con Cristo, Cristo en nosotros, y que se cumpla, Señor, el vivir para Cristo. Gracias, amado Dios, por ese despertar, por ese avivamiento, amén, Señor, que está en este momento, Señor, desatándose cualquier problema de duda, de incredulidad que viene del mundo, ese espíritu de incredulidad, Señor, o de rebeldía en muchos. Hoy, Señor, queda retirado, lo echamos fuera, Señor, de las iglesias, de las congregaciones, para que se establezca, Señor, esa vida rica, esa vida abundante que tú nos das en Cristo Jesús. Desatamos para alcanzar, sí, Señor, por la fe, por ese espíritu de fe, Señor, que tu palabra nos habla, para que sea levantada la iglesia, los discípulos, aleluya, Señor, sean perfeccionados, sean afirmados, fortalecidos, sí, y Señor, ser establecidos. Eso es. Gracias, Señor, por hablarnos hoy de revestirnos de Cristo, porque, Señor, es la mayor vestidura gloriosa que podemos tener para manifestar que Cristo está en nosotros y que somos de su reino. Alabado Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este programa, también por el apóstol Abraham. Gracias por todo el equipo que está aquí con ellos, Señor, haciendo posible de que nosotros seamos también alimentados, nivelados en todas las cosas, y hoy ser fortalecidos por ti, Señor, y en el poder de tu fuerza. En Cristo Jesús te alabamos y te damos las gracias por todo ello. Amén. Amén. Amén.